Bueno, buenos días, bienvenidos al podcast número 1. Este 3 de marzo vamos a estar charlando y respondiendo preguntas con Jessica Camilla sobre el descubrimiento, cómo surgió y preguntarnos cómo marca nuestra historia. Bueno, muchas gracias Michelle por permitirme estar acá y charlar estos temas que son un poco antiguos, pero que queremos conocer y que sabemos que son muy importantes también conocer nuestra historia y culturas. Eh, bueno, hoy vamos a estar debatiendo temas que les dará a conocer todo lo que pasó ese 12 de octubre. Ok, Jessica, bueno, vamos a empezar con una pregunta que es para ti y dice, cuándo y cómo surgió el descubrimiento y la conquista hispanoamericana? Bueno, desde el inicio de esta cultura puntual para muchos pueblos y gloriosa para otros, hablando en este caso del descubrimiento de América, son como obras literarias o argumentos que produjeron la llegada de los españoles al actual territorio colombiano, desde el inicio de la colonia. Bueno, debemos de tener en cuenta que cuando se habla del descubrimiento de Hispanoamérica, se habla de un proceso que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a nuestros territorios americanos. Bueno, en un momento en el que ni siquiera los españoles sabían que existían otros mundos, otros territorios, otros países, aunque aún en ese entonces no se constituía así. El avance científico de la época invadía todo el pensamiento de que la Tierra no era el centro del universo. Bueno, en el contexto histórico de la literatura y el descubrimiento y la conquista fue que en 1479 Fernando e Isabel introdujeron la isquiación en España, un tribunal católico para identificar y remover la herejía. Y los israelitas allí fueron un blanco particular a principios de la Edad Media. España había sido el área latina más segura para los hebreos, razón por la cual se convirtió en un centro de aprendizaje y finanza judío, pero para los siglos XIII y XIV el antisemitismo estaba en aumento. Entonces yo diría que hay una serie de mitos que no quiero dejar atrás desde mi punto de vista. Como que pasó cuando descubrieron América y muchas más series de temas, pero esos temas los tocaremos más adelante. Quiero resaltar que esta literatura del descubrimiento y la conquista fue producida por los primeros colonizadores europeos que llegaron a América. Sí, claro, Jessica. A mi parecer todo esto surgió de la nada, como un descubrimiento de otras tierras por el afán de buscar riquezas para cubrir a España. Y la verdad es súper interesante, porque no solo descubrieron riquezas, sino que también descubrieron verdades que estaban ocultas, como que la Tierra era redonda y no plana. Pero todo esto lleva a un gran viaje histórico en donde podemos descubrir mucho más. Bueno, el siguiente tema me toca a mí y son los géneros y subgéneros literarios de la literatura y el descubrimiento de Hispanoamérica. Los subgéneros fueron las conquistas, las crónicas, los diarios, las cartas y el poema épico. Las crónicas. La literatura hispanoamericana nació en las crónicas de Indias. El origen de la literatura de América a partir del descubrimiento fue encontrado por hombres de culturas europeas. Estos cronistas y conquistadores también implantaron las formas literarias que estaban en moda en su país. Las crónicas fueron como uno de los principales textos producidos en esa época. Tenían un papel muy fundamental, pero era un gran valor histórico. Los textos escritos por los primeros cronistas que venían de España, principalmente por sus testimonios y acontecimientos, a partir de ellos se ha hecho la reconstrucción histórica sobre el descubrimiento y que pudieron reconocer cómo se hizo en estas épocas. Ese
subgénero se utilizó debido a que las travesías, exploraciones, batallas, fundaciones y encuentros con sus mundos se hacían necesario expresar infinidad de temores, deseos, derrotas y triunfos. Además de la inminencia del peligro y de la muerte, el diario era como una de las formas para dejar memoria y recuerdo en ellos. Con fines del mundo, las cartas también fue el mejor medio para comunicarse a grandes distancias, o sea, de América a España, para llevar noticias y también acontecimientos sobre los nuevos territorios. Bueno, el poema épico también fue durante este periodo. En realidad solo se escribió un poema épico, la Eurocania, y en ella se llevaban muchas travesías sobre los héroes y batallas entre conquistadores y aborígenes. Durante el descubrimiento y la conquista, e incluso durante algunas partes de la colonia, la publicaron y circularon de las literaturas. Estuvieron muy limitadas por una serie de reglas que se habían decretado al interior de los virreinatos del Nuevo Mundo. Entre los textos prohibidos estaban las novelas y sobre todo las obras que se hicieron referencia a las costumbres y tradiciones de la cultura indígena. La literatura del descubrimiento y la conquista fue producida casi exclusivamente por los españoles y dirigida a un público español no americano. Bueno, Juan de Dios Castellano, uno de los primeras personas de escribir en el territorio colombiano, así como el resto de América Latina, estuvieron a cargo de los conquistadores españoles y en ello se trató de dar testimonio de las predicciones que se hicieron a lo largo de los diferentes territorios conquistados. Sin embargo, también hubo un texto producido especialmente por frailes que estaban en las Américas cumpliendo diferentes labores religiosas, como la evangelización de los indígenas, en los que se denunció el maltrato de que eran víctimas los indígenas a mano de los conquistadores. Así como algunos intelectuales llegaron a cuestionar la supremacía que ejercían los españoles sobre la sociedad que dominaba por medio de los vastos y poderosos ejércitos. Bueno, gracias Michelle. Ahora vamos a mencionar las características de la literatura del descubrimiento y la conquista. La literatura de esa época registró las experiencias de nuevas vidas en los españoles e indígenas y las relaciones, a manera de inventario de todo lo que se evidenciaba en España. Algunas de sus características son: en sus obras hay detalladas descripciones de los territorios americanos, especialmente en su geografía, en sus recursos naturales y de los nativos americanos. Muchas de las obras que hicieron un reencuentro del pensamiento religioso de los indígenas fueron censuradas por los que hicieron un reencuentro de la Santa Inquisición, porque citaban a que los indígenas siguieron practicando sus propios ritos. Descripciones del territorio, de la arquitectura, de los rasgos físicos y fisiológicos. Estas obras se narran exclusivamente desde un plano descriptivo. Bueno, ellos tenían bestiarios, eran textos donde los conquistadores hacían descripciones fantásticas de seres de la naturaleza, junto a imágenes e ilustraciones. También tenía diarios de viajes, que eran frecuentes, que se realizaban con diarios de viajes, ya que era necesario narrar de formas detalladas las diferentes formas de narrar aventuras halladas en los lugares descubiertos. Crónicas de Indias eran documentos que contenían de forma detallada los principales hechos de la conquista. Ella se resaltaba con detalle. Las autoras de la obra de la conquista era Fray Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Garcilio de la Vega e Inca.
Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevillana y nació en 1484 y murió en 1566. Hernández Cortés nació en 1485 y murió en 1547. Y Garcillo de Vega el Inca nació en Perú en 1539 y murió en 1616. Bueno, también están Juan Rodríguez Freire. Nació en Bogotá en 1956 y murió en 1640. Bueno, a continuación leeremos algunas cartas y diarios que se escribieron en el transcurso del descubrimiento. Decía: no les conozco secta ninguna y creo que muy presto se tornarían cristianos, y porque son ellos los que son muy buenos de entender. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que se maravillan. Hay muchos hechos como gallos que las más finas colores del mundo, azules, amarillos, colores y colorados. Cristóbal Colón, la soledad de América Latina. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañaba a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo. Escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas. Bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast sobre la literatura, el descubrimiento y la conquista, y nos vemos en una próxima. Gracias por su atención.